Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Alberto Pérez Torres y voy a hablarles del español, identidad y expansión, basado en dos libros, El español de América, de John M. Lipsky, y Castellano-Español, idioma nacional, de Amado Alonso. Un debate que no termina de decidirse realmente sobre cuál es el idioma correcto. Sobre esto también tenemos que agregar que históricamente se le llamó castellano porque se originaba en la región de Castilla, que cuando se conformó, digamos, el imperio español, era la mayor parte del territorio y la que ejercía más poder. Y por otro lado, este término de español le da una identidad nacional, no solamente a la provincia de Castilla, sino a todo el país y luego a todos aquellos países en los que llegó el idioma. La lengua está ligada a la identidad. Por algo, a lo que aprendemos a hablar se le llama lengua materna, es decir, esa nos arropa, nos enseña a pensar. Creo que Wittgenstein es quien decía que los límites del lenguaje eran los lenguajes del pensamiento. Humboldt se aventuraba todavía en teorías que no todas son aceptadas en la actualidad, de que el idioma determina realmente la forma de pensar. Y en el territorio español, por ejemplo, incluso los vascos y los catalanes aprenden a hablar el español y les sirve de lengua común. Esto les da una unidad nacional, pero más allá de ser un adorno, un elemento de identidad colectiva, también tiene un sentido de pertenencia. La expansión del español tuvo su esplendor durante el imperio español. Los monarcas decían que en su reino nunca se ponía el sol, porque incluía partes de América, Europa, África e incluso Asia, con las Filipinas. Este proceso histórico es importante porque configura las naciones y luego les da identidad cultural en cuanto a sus platillos, su ropa. En los nuevos territorios, con la conquista, se da una adaptación que hasta ahora tiene repercusión en la diversidad lingüística en el español del continente americano. ¿Por qué? Este tiene contacto con las culturas locales, con las lenguas originarias y da como resultado ciertas variedades regionales. Además, que hay elementos característicos que la fijan en el tiempo o la mezclan con incluso culturas que están fuera del continente europeo y americano. Había abordado anteriormente que el español sufrió mucho enriquecimiento a partir de el árabe. Por un lado, ya había tomado elementos del latín y luego de las invasiones germánicas, y estos contactos entre sí son los que cambiaron y moldearon al español en varias formas. En el continente americano pasó lo mismo con las lenguas indígenas. Y el aislamiento geográfico, recordemos que ahora vivimos una hiperconectividad, no solamente geográfica, sino también digital y podemos compartir con alguien al otro lado del mundo. Pero en la antigüedad, las noticias y el contacto entre las culturas tardaban en llegar. Así que muchas variaciones tuvieron una evolución independiente de un solo rasgo del español americano para diferenciarlo del europeo, por ejemplo. Yo les puse aquí un ejemplo que me gusta mucho sobre el hot dog que llamamos en México, que en realidad es un anglicismo. Lo adoptan también en Chile, pero en algunos lugares hay una traducción literal, hay perro caliente en Venezuela y en España, pero por otro lado, en Uruguay y en Argentina le llaman pancho, ahí con un toque, digamos, mexicano por haberse originado en la cultura Tex-Mex.
E incluso en cuestiones más básicas, como la forma de contestar, tenemos que en Uruguay, en Argentina, se contesta el teléfono con hola, pero en Venezuela y en Chile dicen aló. En México tendemos a decir bueno, como una reminiscencia a verificar si la señal era correcta, y en España dicen diga. Se supone que hay una unidad del idioma porque hay una base común de el español. En teoría todos podemos entendernos, pero luego sí me ha tocado escuchar como a ciertas personas, por ejemplo, de Chile o del sur de España, que hablan rapidísimo y que no estoy entendiendo completamente lo que dicen. Pero se supone que podemos tener una comprensión mutua con la modulación correcta. Y además de esto, hay normas compartidas que cambian muy ligeramente de región en región. Lingüística es abismal. Aquí pongo cuál es un idioma que se habla en segundo lugar después del español, o hay veces que en primer lugar. eh, y también tenemos cuál es el prioritario. Ahí incluyen, por ejemplo, el hawaiano, el navajo, el mapuche, el guaraní, el quechua. Y esto no solamente tiene que ver en sí con el país. Por ejemplo, en México, las palabras que vienen del náhuatl repercutieron en todo el idioma mundialmente. Los préstamos lingüísticos que hay en el español por influencia indígena es muchísima, sobre todo porque hay cosas que no existían en España. Em, Generalmente las palabras, por ejemplo, que terminan en T, em, son originalmente del náhuatl, tomatl, aguacatl, zacatl, y estos préstamos lingüísticos viajan a todo el mundo. O sea, incluso a otros idiomas. Por ejemplo, en inglés se dice tomato y eso ni siquiera sería del todo como un préstamo del español, sino que sirve de puente entre el náhuatl y otros idiomas. Y esto es por nombrar una sola cosa, ¿no? Porque también tenemos los topónimos, o sea, los nombres de lugares como Chapultepec, Texcoco, em, Chichen Itza, etcétera, que no pueden ser nombrados de otra manera. Y a veces dan origen a nuevos significados, que es una lengua presente en todo el mundo, el español, por lo cual tiene una importancia gigantesca. Es una lengua que está en casi todos los rincones del mundo y en países, por ejemplo, como Estados Unidos, ya pasó a ser la segunda lengua más hablada y en algunos lugares permite el contacto comercial, cultural, y debemos de tomar esta diversidad lingüística como una fortaleza.